Buenas, buenas. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más controversiales de nuestra era y es el consumo y la tenencia de cannabis de índole recreativo de manera personal y cómo este incide en el derecho de nuestra intimidad y en el derecho a nuestra privacidad. Vamos a ver cómo se conecta el cannabis y las relaciones existentes que tiene este con valores primordiales de todo orden jurídico y social, tales como la libertad, la dignidad personal y el eslabón de justicia. Todo esto observándolo desde la óptica del derecho fundamental de esencial calado como lo es la intimidad y el resguardo que nos presta nuestro ámbito domiciliario. Prat había estudiado estos temas y él había dicho sobre este debate que lo más importante era delimitar hasta dónde era bueno, hasta qué límites era bueno que el poder público pueda interferir en la privacidad de los ciudadanos. Para ir entrando en tema, tenemos que diferenciar primeramente lo que es la intimidad y lo que es la privacidad. La intimidad presupone una tutela jurídica de nuestra vida privada, o como los ingleses los llaman, the right of privacy. Cuando hablamos de intimidad debemos imaginarnos a nuestra esfera personal, ya que son todas esas acciones privadas que no trascienden al público, que no trascienden al conocimiento de los demás. Este tiene su basamento constitucional en nuestro artículo 19, donde se establece que todas las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden, a la moral pública, ni perjudiquen a terceros, van a encontrarse reservadas a Dios y van a estar exentas de la autoridad de los magistrados. Y establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no mande, ni privado de lo que ella no prohíba. Esto hace referencia a la intimidad, todas aquellas acciones que no trasciendan al conocimiento de terceros. Por otro lado, hay que hablar sobre la privacidad. Recuerden que es nuestra zona de reserva personal y es la posibilidad irrestricta de realizar esas mismas acciones privadas que veníamos hablando, siempre sin perjudicar a un tercero, y que estas pueden ser desplegadas a vista de otros o que estas acciones privadas tengan conocimiento estos otros o estos terceros, pero siempre con la pauta de que no perjudiquen a estos terceros. Esto siempre es algo que se tiene en cuenta a la hora de los derechos, ya que nuestros derechos van a empezar y terminar cuando empiezan los del otro. Siempre se tiene en cuenta este parámetro. Por otro lado, es importante también rescatar cuáles fueron los fallos más trascendentales sobre la materia, empezando con el fallo Colavini, la cual se efectuó en el año 1978. Es importante este caso ya que en este se penaliza la mera tenencia del cannabis. En este caso se había prendido a un sujeto que mientras caminaba por una plaza y se penalizó con 2 años de prisión a este sujeto que bajo su posesión tenía 2 cigarrillos de marihuana. Después, en 1986, decimos que viene el caso Basterrica, fue el primer caso que declaró la inconstitucionalidad de penalizar estos casos de tenencia y consumo personal. En esta situación se había efectuado un allanamiento a una casa y se habían encontrado 3,6 gramos de marihuana y 0,6 de cocaína. Pero se entiende que tenían un sentido de protección en virtud de que había sido para consumo personal y a su vez se encontraba en la esfera de su intimidad y poseía de él la protección de su recinto domiciliario. En 1990 tenemos el caso Montalvo, en el cual la Corte vuelve a retrotraer su pensamiento al fallo Colavini, que fue el primero del que hablamos, donde vuelve a penalizar la tenencia y el consumo de cannabis. Esto cambia en el 2009, que fue el fallo Arriola. Fue trascendental porque este marca un cambio de paradigma en cuanto al pensamiento sobre la tenencia y el consumo del cannabis individual. En este caso se efectuó que no se va a efectuar ningún tipo de persecución penal ni penalizar a los meros consumidores del cannabis o tenencia de cannabis para índole individual, y efectuó igualmente un vacío, ya que no había legislación, no había reglamentación que determine esto que ocurrió en el fallo Arriola, sino que fue el comienzo. El vacío del que hablábamos fue llenado por cada juez y por cada fiscal de manera individual y de manera particular ante cada caso en concreto. Este vacío fue igualmente reparado, podríamos decir, el año pasado por el CEDRONAR, que es el organismo que se encarga de la lucha contra las drogas y las adicciones,
y también organiza las políticas nacionales frente a la misma, y fijaron que el tope máximo que se va a entender que es para consumo personal o tenencia va a ser de hasta 3 gramos, es decir que uno podría tener hasta 3 gramos de marihuana y se entiende como consumo o tenencia de índole personal. Ellos fijaron estas 3 dosis o 3 gramos para cualquier tipo de droga. Recapitulando, la Constitución nos brinda múltiples herramientas para hacer valer nuestros derechos en el ámbito de la intimidad. O sea, ¿por qué el poder público no debe intrometerse en lo que ocurre en nuestro ámbito privado? Porque tenemos el derecho a la libre personalidad, al libre desarrollo de ello. Cada ser humano tiene el derecho a poder efectuar su proyecto de vida, efectuar sus propias decisiones y hacerse cargo también de su propia salud. Siempre y cuando todo esto no perturbe a los demás, no efectúe un daño al orden, a la moral pública o a terceros, ya que a su vez, si bien nos otorgan una serie de derechos, también nos colocan determinados límites para poder efectuar una convivencia democrática o el desenvolvimiento correcto de las relaciones en sociedad. Y con esto finalizamos y nos vemos en otra edición. Espero que les sea de mucha utilidad.